Buenas, buenas. ¿Cómo están? Espero que bien, que haya sido una buena semana, que no haya sido muy difícil la escuela en casa en estos días. Mm, Quiero hablar con ustedes, y voy a ir rápido porque si no siempre hablo muchísimo, sobre la canción que les compartí. Em, si no la escucharon y no la vieron todavía, vayan a verla, es muy bonita. Y lo que nos enseña, quiero que veamos qué nos enseña la historia del buen samaritano y que sepamos que es una historia que contó Jesús. No es un invento la canción, es Jesús mismo contó la historia. Así que vamos a aprender primero que nada sobre eso. Estoy usando la Biblia de Carlita, que es la que usé la otra vez. Así que a lo mejor es un poco distinto a lo que puedan ver ustedes en la Biblia que tengan en casa, pero es solo porque es una edición un poco más fácil para que podamos entender qué nos quiere decir. Y la historia está en Lucas 10, 25, empieza. Y en esta Biblia se llama Un extranjero compasivo. No se llama el buen samaritano, pero es la historia del buen samaritano. Y dice, un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder una pregunta difícil y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? Y el maestro de la ley le respondió, ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales, con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo eso y tendrás vida eterna. Pero el maestro de ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús. Entonces insistió, ¿pero quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dio un ejemplo. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron por muerto. Por casualidad, por el mismo camino, pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo, es decir, una persona que ayudaba en la reunión de la iglesia. Cuando vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, le puso vendas, lo subió en su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuiden bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso pagaré lo que falte. Ahora, lo importante de la historia es que en este caso los de Samaria eran los samaritanos. Esos son samaritanos, las personas que son de Samaria. Los samaritanos y los judíos, que es donde está Jesús, se odiaban, se llevaban re mal, no se aguantaban, no se podían ni ver. Cuando se encontraba un judío y un samaritano, se querían agarrar a las piñas, como un hincha de River y un hincha de Boca, y peor todavía. Entonces la historia que nos cuenta que el samaritano, a pesar de que su cultura, de que su gente estaba acostumbrada a odiar al judío, en lugar de hacerlo, le tuvo lástima, pensó en él y lo cuidó. No solo le dio plata y le dijo, bueno, te doy 10 pesos, anda y cómprate unas curitas. Lo limpió, le puso vendas y lo puso en un lugar para que descansara y se recuperara. Aunque sus pueblos son enemigos, ¿qué nos enseña Jesús? Que nosotros tenemos que amar, se me está apagando el celular, tenemos que amar al otro a pesar de que sea nuestro enemigo. Y eso es re difícil porque es más fácil amar a las personas que son nuestros amigos. Pero siempre piensen en alguien que sea malo o alguien de la escuela con el que pelean, eh, alguna persona que no les caiga bien, que les hable mal, algún maestro incluso. Dios nos dice
que tenemos que amar a esa persona también con todas nuestras fuerzas, porque Jesús lo amó y murió por él. Y nosotros tenemos que tener el mismo amor con esa persona. Entonces nosotros tenemos que amar a todas las personas. ¿M? Y con amor verdadero, no decir, sí, bueno, sí, lo quiero. No, con amor verdadero. Cuidar de la otra persona, buscar hacerle el bien. Y lo que dice Jesús es, cuando el maestro de la ley le pregunta, entonces, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Para estar en el cielo con Dios. Y Dios le dice, cuando el maestro de la ley le dice, bueno, la ley dice que tengo que amar a Dios y tengo que amar al prójimo. Jesús le dice, si haces eso, esas dos cosas, vas a tener la vida eterna. Si nosotros queremos ir al cielo, queremos conocer a Dios, dos cosas tenemos que hacer. Primero amar a Dios con todo y después amar al prójimo. Y yo les voy a compartir rapidito una historia de un cuento que era de Carlita. Panet, la gallina, no sé qué, generosa. Es de Carlita de cuando era muy chiquita, así que va a estar pintado medio chistoso por ahí. Y dice, todas las mañanas la gallina Panet buscaba... Uy, no quiero tapar la cámara. Buscaba lombrices para alimentar sus pollitos. Un día, mientras realizaba esta tarea, sucedió algo inesperado. Y acá está la gallina Panet buscando lombrices para sus pollitos. Panet escuchó un fuerte grito que lo asustó. Era el mono Gabriel. Caía desde su avioneta. Panet corrió en su ayuda, pero el mono estaba bien, aunque con muchísimo frío, porque su bufanda había volado hacia los árboles. Panet y el mono Gabriel. La gallina le trajo una campera y lo acompañó hasta que se sintió mejor. Luego de un rato, Gabriel fue a buscar su avioneta, mientras Panet seguía su camino. Y ahí está, con la campera. En su recorrido, encontró a Mary, la comadreja, que lloraba sin consuelo. Al preguntarle qué había pasado, ella respondió, alguien se metió en mi casa. Alguien se metió en mi madriguera y robó toda mi comida. Y ahí está la comadreja llorando. Panet acompañó a Mary a recoger comida hasta que llenaron una bolsa. Su amiga, feliz, le agradeció por tan buena acción. Ahí están juntando comida. Panet estaba preocupada porque no había encontrado alimento para sus polluelos todavía y faltaban muchas cosas por hacer. Otra vez, algo la detuvo. Eran los gritos de dolor de Maxorro, el detective que se había clavado una espina en su pata. La gallina con su pico, sin embargo, se la quitó de inmediato. Y ahí está la espina. Luego de que el detective Maxorro se retirara a investigar su caso, Panet pasó por la casa de Felipe y se acordó que era su cumpleaños. Y esa es mi cara de cuando me olvido de los cumpleaños de mis amigos. Había estado tan ocupada que se había olvidado. Y todavía le falta recoger las lombrices y hacer otras tareas para la casa. Entonces, triste, decidió no ir a la fiesta de su amigo. Cuando volvió a su casa cansada y triste, vio la foto de su amigo Felipe y se acordó de la fiesta de nuevo. Ahí está mirando ella y Felipe. Pero en ese momento, Panet se llevó una gran sorpresa. Sus amigos llegaban con unos regalos muy especiales y comida para sus hijos. Y le insistieron para ir juntos a la fiesta de cumpleaños. Está la comadreja y el mono. Así, todos contentos, fueron al cumpleaños de Felipe. Panet supo que todas las buenas acciones del día habían tenido su recompensa. Ahí están todos. ¿Qué nos enseña esta historia? Que si nosotros amamos a las otras personas como Panet, que tenía que hacer un montón de cosas, pero se tomó el tiempo de ayudar a sus amigos,
o a la gente que se encontraba, porque no todos eran sus amigos. Estaba el zorro, que nos dice que era su amigo, y aún así ella lo ayuda, aunque tenía que hacer un montón de cosas, lo ayuda igual. La historia nos dice entonces que si nosotros hacemos cosas buenas por las otras personas después nos van a devolver eso que nosotros hicimos. Y muchas veces pasa, cuando nosotros ayudamos a una persona, la otra persona después, en algún momento, nos ayuda a nosotros. Y Dios muchas veces hace eso, nos recompensa por nuestras acciones, ayudándonos con las personas que nosotros fuimos de bendición antes. Pero no siempre. No siempre las personas que ayudamos nos van a decir gracias o van a buscar ayudarnos de nuevo o se van a quedar con nosotros y van a querer ser nuestros amigos. No siempre pasa. Pero el que siempre va a estar ahí para darnos un premio grande, para bendecirnos, para cuidarnos, cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, es Jesús. Jesús dijo que si nosotros queremos tener una vida eterna, si queremos estar en el cielo con Él, tenemos que hacer buenas obras, tenemos que amar al prójimo, no buenas obras, tenemos que amar al prójimo y amar a Dios primero. Si nosotros amamos al prójimo, ¿sí? Y demostramos eso con buenas obras hacia el prójimo, aunque el otro no nos agradezca, Dios siempre nos va a bendecir, siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a cuidar, porque nosotros hacemos su voluntad. ¿Qué nos tenemos que quedar entonces con esta historia? Amemos a las personas, amemos como Jesús las amó antes de morir. Nos acordemos que Jesús murió por todos. Jesús murió porque su deseo era que todos, incluso las personas que nos caen mal o que nos hacen daño, para que todos conocieran a Jesús y pudieran tenerlo como su Señor y Salvador. Ese es el amor que nosotros tenemos que demostrar. Tenemos que amar a los otros sin importar qué. Y aun si la otra persona no nos agradece, Jesús sí va a estar con nosotros, ¿sí? Entonces amemos al prójimo, amemos a las otras personas, seamos como Jesús fue con nosotros, que no nos merecíamos su amor y aún así nos dio. Les mando un besito, espero que hayan podido entender lo que quería compartir con ustedes y que les sea de bendición y que empecemos a ponerlo en práctica todos. Los niños, los peques, los padres, las señas, que podamos recordar que Dios quiere que amemos al otro. Los amo.